blooper sí va a estar bueno. Estos bloopers van a estar de película. Rogelio, vamos a ir para adelante con los bloopers, ¿viste? Bienvenidos a todos a otro episodio de la Red Podcast. Bendiciones a todos los que están sintonizando. Bienvenido al episodio número 6. Esta vez vamos a estar hablando de la división en la iglesia y su impacto a la sociedad. Uh-huh. Una vez más tenemos a Rogelio con nosotros. Efraín no pudo estar aquí este día a grabar con nosotros. Está de vacaciones, está haciendo cosas con la familia. Estamos con Rogelio una vez más. Bienvenido sea Rogelio. Welcome. Yeah, siempre es un placer tenerte, Rogelio. Yes. Este día vamos a estar hablando de algo, creo que va a tocar corazones. Uh-huh. Siento que cuando la gente va a estar mirando este episodio, va a decir, siento, uh-huh. Lord, please, de que digan, we need to change. Uh-huh. Como iglesia, como seres humanos, tenemos que cambiar. Amén. Es algo que hasta Jesús dijo, cuando Él dijo iglesia, Él dijo todas. Es una iglesia. Una iglesia. No todas son divididas. Cada iglesia tiene su visión, su misión, dependiendo de dónde son, de qué parte, donde Dios los puso, pero todas las iglesias tenemos que ir al mismo lugar. La misma dirección. La misma dirección. No sé si alguien quiere decir algo o si empezamos desde ya. Vamos a meterle. De mi parte, es un tema que es difícil, sí. Pero qué bueno que estamos hablando de algo difícil. You know? Si nomás siguiéramos con episodios de hey, ¿qué está pasando? Y eso, y no hablamos algo que hasta nos impacta a nosotros que estamos aquí. Yes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? It's like how they say, let's talk about it. Yes. Yeah, let's talk about it. Yeah. Y que, como tú dijiste, es una iglesia y le pertenece a Cristo. Aunque estamos en diferentes lugares, edificios que se han escogido y consagrado para el Señor, es una sola iglesia. Uh-huh. Y todos tenemos que trabajar unidos. Uh-huh. Porque es para un solo Dios. Yes. Exactamente. Entonces es necesario tratar estos temas. Uh-huh. Absolutamente. So, dale, empieza, Rogelio. Mi primer punto es que yo creo que hay una gran necesidad para buscar la unidad entre la iglesia. Pero no nomás entre tu propia iglesia o nuestra iglesia o las iglesias. Pero de iglesia a iglesia, somos una iglesia. Uh-huh. ¿Por qué no podemos hablarnos? ¿Por qué no nos podemos abrazar? ¿Por qué no podemos decir, hey, brother, ¿necesitas ayuda? I got you. Uh-huh. Necesitamos que cambiar eso. Yes, we definitely do. Necesitamos que ser hermanos, Si dice la Biblia que necesitamos que hablarnos de hermanos, yo si escucho que la Josie ocupa ayuda, yo corro. Hey, Josie, what do you need? Then. Yeah. Así necesitamos que hacer nosotros. Yo digo que los eventos o hasta el alcanzar de las almas sería demasiado grande. Imagínate, no todos tenemos los mismos talentos. No. Yo sé que Saez es un mejor fotógrafo que yo. Y cuando yo ocupo algo ayuda de cámaras, yo voy a Saez. Uh-huh. Siempre, hey Saez, how does this work? Imagínate que yo conozca a un puertorriqueño que está pasando algo. Uh-huh. Hey, I know Saez. Uh-huh. Saez me va a ayudar. ¿Pero para qué? Para extender el reino. Yeah. Y eso es todo lo que se trata. Yeah. Todos en algún momento estábamos en la oscuridad. Uh-huh. Todos en algún momento necesitábamos ayuda. ¿Y por qué no podemos ayudar a ayudar? Y ser ayuda. Cada uno en la iglesia. Uh-huh. Yeah. Creo que es algo que necesitamos. Necesitamos que cambiar, necesitamos que reenfocarnos y decir, hey, aunque yo voy en el año, yo pertenezco a tu iglesia.
Yes. Yo estoy en tu iglesia para ayudarte. Yeah. Una pregunta. Y normalmente no hacemos preguntas a la audiencia tan temprano, ¿verdad? Porque nomás tenemos unos minutos en este episodio. Pero una pregunta. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer para que la unidad sea mejor que lo que está pasando ahora? A los que nos están escuchando, a los que nos están mirando y también a nosotros aquí. You know, what can we do? You know. Sí, porque es un tema que es relevante para todos nosotros como el pueblo de Cristo. Como dice Rogelio, ¿cuál es la intención, verdad? ¿Cómo estamos llevando nuestras relaciones como pueblo de Cristo? Y quiero compartir con ustedes una escritura. Esta es, sin duda, una de mis escrituras favoritas, Juan capítulo 17, porque en ese capítulo, si tú lo lees en su totalidad, vas a encontrar la oración que Jesús hizo cuando se aproximaba su tiempo de partir de la tierra, como Jesús le hablaba al Padre de los discípulos que él había ganado, pero también el tiempo que Jesús se tomó de hablarle al Padre y pedirle al Padre, te pido por ellos y te pido por los que ellos van a ganar. Porque el propósito es uno para la iglesia. Me gusta decir esto, lo he dicho en otras ocasiones, la iglesia no vino a ser necesaria sino hasta después de la caída del hombre. La iglesia vino a ser necesaria porque no supimos mantenernos en una relación directa con el Padre, ¿verdad? Entonces ahora tenemos un solo mediador, que es Jesucristo. Amén. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17 y versículo 21, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y creo que Fernanda fue la que mencionó algo de que cómo es que el mundo, ¿verdad?, nos va a ver a nosotros, cómo es que ellos nos van a... ¿Cómo vamos a ser nosotros de ejemplo para ellos que nos están observando si entre nosotros mismos no hay esa coinonía, no hay ese abrazo de hermano de decir, aunque tú vayas a la iglesia, no sé, la iglesia del pastor tal, y yo venga aquí, no significa que tú y yo no seamos hermanos en la fe. Amén. Y porque hayan alguna diferencia, tal vez de opiniones, tal vez de vestimenta, tal vez de, no sé, lo que sea. Eso no significa que cuando yo te vea a ti en un lugar, yo no puedo ser fraterno contigo, no te puedo enseñar, tú eres mi hermano en la fe. Le cuento que cuando mis hijos y yo, cuando estaba criando a mis niños, fuimos a un restaurante chino, nunca lo olvido, en Lincoln Park, donde estaba The Sears Plaza, hace muchos años. Y estaba yo sola en este restaurante con mis hijos y había un grupo de hermanos en la fe que son más conservadores en vestimenta y demás. Y mis hijos habían tenido la oportunidad de visitar alguna de las iglesias conmigo y mi hijo menor me dice, mami, nosotros los conocemos, ellos son de la iglesia tal, y yo le dije, sí, vamos a pagar nuestra cuenta al mismo tiempo, yo y una de las muchachas que está en esa mesa. Y mi hijo estaba, wow, you know, like, I want to say hi, vamos a saludar. Ella lo dejó con la palabra en la boca, él le dijo, God bless you. No lo saludó. Wow. Porque para el parecer de ella, la vestimenta mía, que sí uso pantalones o maquillajes o lo que sea, le era ofensiva a su vestimenta conservadora. Wow. Y no saludó a mi hijo él tenía creo que algunos 7, 8 añitos. Y
para yo explicarle eso a mi hijo después. O sea que eso es una división en el cuerpo de Cristo. Por el simple hecho de que yo me maquille y tú no te maquilles. O que yo lo haya hecho contigo porque tú seas conservadora y yo no lo sea. Esas son cosas que nos hacen ver mal y que debilitan el testimonio del pueblo de Cristo en el mundo. Yes. Porque ¿quién va a querer ser parte de ningún lugar que sea así? Y sigo con Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Mira. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso no quiere decir en un mismo parecer de que yo me voy a vestir así y tú te vas a vestir así. No es eso de lo que la Biblia habla. El mismo parecer es que yo creo que hay un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, que yo creo que el Dios Padre, por tanto, nos amó Dios, que nos dio a su único Hijo, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que yo creo que Jesús vino, no le quitaron la vida, sino que Él la entregó, que vino, que murió, que bajó al Hades, que tomó las llaves de la muerte, que fue resucitado el tercer día y que es ahí nuestra victoria. Ese es un mismo parecer. Yes. Dios no está hablando ahí de contiendas en vestimenta o en que tal vez yo crea en post-tribulación y otra persona crea en pretribulación. Hay cosas que como pueblo de Dios son bien marcadas, ¿verdad? Para llegar al Padre, que dice la palabra del Señor, nadie viene al Padre si no es a través de quien, de Jesús. Eso no lo puedo discutir. Eso yo no lo puedo decir de otra manera porque la Biblia lo dice así. Yes. Amén. Ese es el mismo parecer del que habla la Biblia. Amén. Yo entiendo que la iglesia de Cristo, como bien decimos, es una sola y tiene que crear un impacto mayor en la sociedad de lo que estamos haciendo. Y creo que donde estamos flaqueando es en esto. Nos estamos enfocando mucho en las diferencias y no en lo que realmente nos une, que es Cristo. Si nos enfocamos en eso, yo te aseguro que el impacto sería diferente, porque ya yo no voy a poner mi vista en lo que tú te pones, en tu vestir, en cómo te peinas, cómo te maquillas, lo que llevas, lo que no. O sea, esas cosas no son importantes, no son relevantes. Entonces yo creo que como iglesia la unidad es vital, es importante, es lo más importante. Porque cuando tú ves un grupo unido, tú quieres ser parte de eso. Yes. Entonces, al haber esa diferencia de que muchas veces creo que el error también que se ve es que a veces sin darnos cuenta como líderes, llegamos a creer que la iglesia es de nosotros. Yeah. Entonces empezamos ahí cuando entonces caemos sin darnos cuenta. Tenemos que tener cuidado de caer en el error de que entonces empezamos a ver las diferencias que a mí me afectan. O sea, a mí no me gusta cómo es este pastor o este líder, mi gente no va a ir ahí, o no le pongo tanta importancia cuando hay una invitación, cuando no se trata del pastor, se trata de Cristo. Todo lo que hacemos se trata de Dios y con el motivo de llegar a las armas. Amén. Entonces es necesario que nos mantengamos unidos y que todos estemos mirando hacia una sola dirección, un propósito. ¿Cuál es? Cristo y la salvación de las almas. Entonces hay que dejar todo eso a un lado y empezar a dejar todas esas cosas que ya, cuando yo era niña, el sacarse la ceja era un pecado. El ponerse un pantalón. De hecho, te voy a contar que cuando yo llegué a Michigan en el 2000, la primera vez que yo vine a la iglesia, el primer domingo que vine a la iglesia, yo vine con un jean y una camisita, una ropa que me guardó mi hermano. Mi hermano fue de tienda y me guardó ropa. Y yo llegué y mi papá me regañó porque yo vine a la iglesia con un jean. Gracias al Señor que yo no lo tomé de una manera rebeldía y después dejé de hacerlo. Pero con la madurez y con el tiempo, no es que lo he madurado todo,
seguimos avanzando y aprendiendo, Yes. pero en esa área pude aprender que no se trata, después con el tiempo, que no se trataba de una vestimenta, y por eso yo ahora uso un pantalón, porque realmente no se trata de lo que yo me pongo, siempre y cuando no sea una vestimenta Ofensiva. que no vaya de acuerdo a los principios bíblicos. La misma palabra dice que tenemos que vestir con prudencia y Sí. todo eso. Entonces, eso es lo que yo me debo fijar. No importa si un pantalón, una farda, un arete o un maquillaje, una cartera costosa como una que no cuesta nada. De eso no depende. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, que Él es todo. Okay, Él es la razón por la que estamos. Y estamos en diferentes localidades porque así es como vamos a alcanzar al mundo. O sea, no lo puedo hacer nosotros solos en Roca Eterna, Exactamente. no podemos nosotros solos, pero si todos nos unimos, yo te aseguro que el impacto aquí en la ciudad de Detroit sería aún mayor. No es lo mismo cuando todas las iglesias se unen y dejan aparte las diferencias y se unen con un propósito, que cuando nada más se une una y vienen 2 o 3 hermanos de otra. El Señor como quiera se mueve porque el Señor hace lo que va a hacer por encima de quien sea. Él se glorifica y en su misericordia Él quiere que las almas sean salvas. Y entonces con los que se ponen de acuerdo Él trabaja. Pero sería aún mayor el impacto si todas las iglesias nos pondríamos de acuerdo. Y para meterle un poquito más a eso, nosotros como seres humanos, cuando miramos un grupo de personas, nos llama la atención. Nos llama la atención. Y si tenemos si ese grupo de personas es mucho más grande, va a llamar mucho más la atención de la persona que va a estar caminando. Porque va a decir, hey, ¿qué están haciendo allá? Yeah. A ver, da. Va a causar curiosidad. Yeah. Porque es la verdad, siempre pasa. Yeah. Pero imagínate, varias iglesias invitando a varias personas de su área a algo que van a estar haciendo esas iglesias juntas. Y más, no nomás esas personas que van a estar invitando, pero también las personas que van a estar caminando alrededor de esa área donde van a estar. La curiosidad va a estar. Van a querer mirar lo que va a estar pasando. Y nomás con ellos querer mirar o escuchar lo que está pasando y escuchar una palabra de Dios, ya la semilla está ahí. Y eso es en la iglesia en general, pero también ocurre en la congregación en sí. Entre una sola congregación a veces tú ves diferencias Yes. que no deben surgir. No. Hacemos un ejemplo, se lleva a cabo una actividad y no le ponemos quizá la importancia o el valor por qué es tal cosa o por qué está dirigida por esto. Todo lo que se hace para el Señor tiene el mismo nivel de importancia. Entonces tenemos que trabajar en eso y evaluarnos. Yes. Sí. Yo creo que en el punto que acabas de hacer, no hay cosa más fea que se vea en una congregación que lo que se llama en inglés little cliques, ¿verdad? The little popular clique. Aquí no hay cosa más fea e intimidante para las personas, aunque llegan de afuera y que ven cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros, ¿verdad? Es tan importante tener esa consideración por los hermanos en la fe, ese amor los unos para los otros y evitar el peligro, porque en realidad a veces no entendemos el peligro del mal comportamiento. Yeah. Por eso es tan importante tener una relación con el Espíritu Santo. Yeah. Porque ¿a quién le ha pasado? Que tú crees que estás haciendo todo bien y el Espíritu Santo te da un jalón de oreja que te dice no. Ya. No, a mí me ha pasado y me sigue pasando, como Fernanda dice, estamos siendo perfeccionados, la Biblia dice hasta el día de Jesucristo, Yeah. ¿verdad? Pero ese hasta el día de Jesucristo no me da licencia para decir, bueno, pues todavía puedo actuar de una manera errónea. No, se supone que vayamos madurando, que vayamos aceptando la corrección del Espíritu Santo y que vayamos perfeccionándonos en la persona de Jesús, a ser como Él es. Y si Jesús supo hacer una oración no solo por los que Él alcanzó, sino por los que nosotros íbamos a alcanzar. Wow, eso para mí es que mayor ejemplo que Jesús no tenemos. Amen.
Y Oye. me gusta mucho ese punto que dijiste. Es que estoy leyendo aquí en Filipenses 2. Y ahí es una parte donde Pablo le está diciendo a la iglesia, hey, todos necesitamos que tener de un mismo sentir, tenemos que ser humildes, tenemos que estar en el mismo corazón. Pero me encanta como dice en el versículo 5 de Jesús, que dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Porque dice verso 6, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. 7. En cambio, renunció sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición ¿de qué? De un esclavo. Y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de un hombre. Wow. That's good. Y si ese es nuestro Señor. Y eso fue Jesús. Literalmente fue Dios y humildemente se bajó, se entregó Él mismo por el amor de cada uno, por tratar de unirnos, por tratar de abrazarnos. Amén. 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 ¿Por qué dejamos nuestro ego? ¿Por qué dejamos que, yo pienso que yo lo puedo hacer mejor que tú? Yep. ¿Por qué dejamos que, Yeah. hasta a veces puede ser el racismo de que, los mexicanos, los puertorriqueños, los dominicanos, esto, right? Sí, Yeah. sí. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Sí. Sí pasa. Yes. Sí, Eso es totalmente. cierto. Eso es Sí. cierto. Pero hasta Jesús, Eso es cierto. Hasta Jesús. Yeah. Yeah. hasta Jesús. Tú sabes que se hizo un estudio hace unos años atrás, y discúlpenme que voy a mencionar el estudio sin darle la referencia, pero se mencionó que los domingos en los Estados Unidos de Norteamérica son los días más segregados de toda la semana. And I was like, what? Yeah. Porque todo el mundo agarra para su rinconcito por eso mismo. Porque a veces nosotros nos dividimos culturalmente, por raza, por nacionalidad, y cada quien tiene su idea, ¿verdad? Aunque se entiende que, pues por eso, como Fernanda decía, tú eres llamado tal vez a una región, ¿verdad? Ujú. Pablo, gracias a Dios por Pablo, que Dios lo llamó a los gentiles, ¿verdad? Y que nos dejó gran parte del Nuevo Testamento y que nosotros también podemos ser partícipe, ¿verdad? Y que podemos tener esa enseñanza y demás. Dios nos va a llamar a cada quien a nuestras regiones, ¿verdad? Pero no debe de ser eso motivo de división o de, como lo que Rogelio acaba de decir, pensar que porque yo sea boricua lo voy a hacer mejor que mi hermano que es mexicano. Ujú. O nomás me voy a juntar con los puertorriqueños. Yes. Exactamente. Yes. No, it's true. It's true. Es la verdad. Amen, amen. Tenemos el ejemplo, el mejor ejemplo, porque como bien decía Jesús, no lo hizo en su condición de Dios, Él lo hizo en su condición de hombre. Entonces, cada vez que vayamos, que necesitemos reflexionar en algo como seres humanos imperfectos que somos, miremos a Jesús, vayamos a la cruz. No hay nada que no haya pasado, que nosotros pasemos que ya no lo haya pasado, atravesado primero. Entonces, Él es el mayor ejemplo para la unidad, para el amor el uno por los otros, y para que no caigamos en esto de estas diferencias entre nosotros mismos. Sí. Y no estamos en un tiempo tan peligroso. Rogelio y yo hablábamos fuera de cámara de que ciertamente la venida de Cristo está Acá. Yeah. cerca. Y solamente tenemos que ver lo que estamos viviendo en el mundo. Y a veces el Espíritu Santo, cuando yo lucho con cierta cosa, porque tenemos que ser honestos, nosotros luchamos, porque estamos en este estuche todavía, ¿verdad? Todos los días. Pero por eso tenemos la gracia que Dios nos ha dado, el regalo del Espíritu Santo, y a Dios que podemos venir y confesarle
y que el Espíritu Santo es ese guía que nos va enseñando. Pero cuando tú estás luchando con algo, ya sea un celo, una envidia, porque esas cosas pasan, nosotros tenemos la obligación, discúlpenme, de someter ese pensamiento a la obediencia en Cristo y someter mi carne para que yo pueda proceder de la manera que Cristo quiere que yo proceda. Porque vamos a suponer, hace poco celebramos un concierto aquí y vinieron personas tal vez que no conocen a Cristo. Y puede ser que aunque nuestros hermanos en la fe, perdón, que hicieron el concierto aquí, no vienen necesariamente aquí, a esta iglesia. Me gustó mucho lo que José Viera dijo, que si celebramos algo en esta congregación, tal vez pues esa persona que ha venido se quede aquí porque se le hace fácil, tal vez vive cerca de aquí. Uh-huh. Pero igual, si nosotros vamos a celebrar algo en otro lugar y a las personas le queda más cerca esa región, que podamos de igual manera decir, yo pasé por aquí a ayudarte a ti, ¿verdad? A ayudarte a ti a avanzar el evangelio, a ayudarte a ti trayendo una palabra, ¿verdad? Y luego me voy para mi región. Pero que para gloria de Dios, la semilla que se sembró en la gente que se sembró, se pueda quedar plantado ahí, sembrado ahí, que de ahí crezcan raíces en esa gente. Entonces, para nosotros tenemos que, esto es algo que tenemos que luchar siempre, porque una de las armas que el diablo, que el Señor lo reprenda, ha usado con la iglesia, no nos puede quitar nuestra fe, gloria a Dios, ¿verdad? Si estás afincado, no. Pero entonces, ¿qué hace? Pues vamos a hacer lo que peleen un poquito, porque si los divido, no pueden funcionar como una unidad. Y el que no funciona como una unidad, no puede progresar tan avanzadamente como debería. Y una de las cosas, que, ¿cómo puedo decir esto? La división que está pasando en las iglesias, no de una iglesia a otra iglesia, pero en las iglesias. Es algo que se está mirando mucho más ahora que antes. Y qué se puede hacer para que no se divida tanto, o que no llegue a ese punto. Porque una de las cosas, muchas de las razones que se están dividiendo es por la ropa, maquillaje, el pelo, la barba, la forma, puertorriqueño, dominicano, salvadoreño, venezolano, hondureño, lo que sea, porque hay tanta división entre grupitos, se divide una iglesia, y es algo que se está mirando ahora. Y honestamente deberíamos estar en el 2023 de ¿verdad? De la vestimenta. Avanzar. Ya deberíamos estar, no me gusta cómo se viste Ana Ibeliz, pero no quiere eso decir que yo la voy a enviar al infierno. Y aunque me envíes tú al infierno, tú no mandas. Amen. ¿Verdad? Amén. Hay, aparte de lo que es toda la vestimenta y lo que se ve por fuera, hay algo que nos está afectando mucho, y es la falta del perdón. Una de las cosas más difíciles que hacer. Tremendo. Perdonar. Sí. Definitivamente, superando la división a través del perdón y la reconciliación es el siguiente punto que vamos a tratar. Y practicar lo que es el perdón mutuo y buscar esa reconciliación entre hermanos, incluso entre iglesias, si lo queremos ver entre los diferentes iglesias que hay, no poniendo un lado que es una sola iglesia. Sí me entiendo, ¿verdad? Sí. La Biblia dice en el libro de Mateo 18, 21 y 22, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es fácil cuando observamos esta necesidad en otras personas, pero cuando nos toca a nosotros, se nos hace difícil. Y debemos entender que el perdón es necesario. Y por eso el Señor lo dejó escrito en la palabra, para que lo veamos y entendamos que es necesario. Hasta en nuestro vínculo familiar, la falta de perdón, diferencia, afecta bastante a nuestros hijos. Me gusta de esta cita que cuando en Mateo, cuando leo esta cita, la preocupación de Pedro hace 2 preguntas al Señor. Él simplemente no le dijo si debo perdonar. Él le dice, primero le pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y también vuelve y le dice, lo debo perdonar, pero ¿cuántas veces lo perdonaré? Y me gusta que el Señor le dice, no hasta 7, entendiendo que el número 7, me gusta que el Señor escoge este número porque es un número muy importante en el mundo judío. Este mundo tiene un gran significado en el mundo judío, pero el Señor se va más allá. Él dice, no hasta 7, que es lo máximo. Ese número que el Señor usó al principio de la creación. Pero Él le dice hasta 70, o sea, lo multiplicó. Eso quiere decir que todas las veces que sean necesarias tenemos que perdonar. Yes. Independientemente de si yo tengo la razón o tú la tienes, necesitamos. Es una necesidad, es un deber que tenemos que perdonar a los demás. Me llama la atención esto porque yo desde niña, en mi mamá, yo pude experimentar lo que es perdonar. Mi mamá, no sé si ustedes saben, ella es paralítica, ella no camina, pero esto no fue a causa de un accidente en sí, sino fue algo provocado. Y yo recuerdo que yo crecía al lado de mi mamá. Esto sucedió cuando yo tenía apenas 1 año de edad. Yo nunca pude ver a mi mamá caminar. Cuando iba a la escuela muchas veces quise, como mis demás compañeros, que de repente mi mamá llegara o que en una reunión mi mamá estuviera. Y siempre tuve esas luchas y esas preguntas a Dios, ¿por qué? Pero me gustó algo que yo vi en mi madre, que mi madre nunca me habló mal acerca de la persona que le hizo tal daño. Incluso cuando tuve la edad que mi mamá me podía explicar, supe que mi familia, los hermanos de mi mamá estaban un poquito airados por la situación. Mi mamá apenas tenía 25 años cuando esto pasó y alguien de espalda la lastimó y pues ella jamás pudo caminar. Le afectó su columna vertebral. Y mi mamá le dijo que no, que ella no quería que nadie tomara venganza, que lo dejara en las manos del Señor. Y eso a mí me marcó desde niña. Ya cuando crecí, que conocí del Señor más profundamente y que aprendí por medio de la palabra la necesidad del perdón, gracias al Señor que he podido experimentar lo que es perdonar. En un momento de mi vida tuve que hacerlo. Fui herida, fui maltratada. Cosas que pasan en la vida y gracias al Señor te puedo decir que pude perdonar. Y eso es algo muy importante porque, como te digo, no solamente nos va a afectar en las iglesias, pero cuando tú no perdonas, esto crea raíz de amargura, esto crea odio, soledad, porque de una manera u otra, al tú tener eso contra esa persona, tú estás a la defensiva, tú crees que todos te miran igual, y eso afecta demasiado, emocionalmente, físicamente. El perdón es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer o experimentar en nuestro diario vivir. Amen. Y Fernanda, thank you por abrirnos tu corazón. En verdad que esa historia me impactó. Seriously, thank you. Pero de escuchar esa historia, podemos escuchar que aprendiste el perdón y a través del perdón había una restauración. Y creo que ese es el punto que necesitamos que meternos más. Hay un punto de que si haces algo, lo que yo miro mucho, algo que se ha hecho muy popular es de
Si te sales de la iglesia, los que dejaste atrás ya te miran de una diferente forma. De una diferente forma. You know? Y ojalá que no, ¿verdad? Y ojalá que no. Pero es lo que pasa. Y you know? eso es lo que me gustaría que decir, porque yo fui parte de eso, aunque fue que mi mamá decidió venir a esta iglesia y yo era niño y yo no tenía una razón de decir, oh sí, no me quiero quedar, no, right? Ujú. Pero necesitamos que ser este punto y ser claro. Somos una iglesia. Ujú. Yes. Si yo voy a la roca eterna, si yo voy a otra iglesia, si voy a otra iglesia y si me voy de la roca eterna, Zayas, tú todavía eres mi hermano. Anabelis, tú todavía eres mi hermana. Amén. Yes. Y Fernanda, tú todavía eres mi hermana. Amén. Sí. Necesitamos que aprender a perdonar Entre hermanos. Sí. entre hermanos. Porque realmente yo te expliqué sobre mi vida personal, cómo el Señor trabajó desde niña para entonces cuando yo llegara a pasar la situación que pasé, poder perdonar. En las iglesias, llevándolo ya a la iglesia, vemos que hay conflictos que surgen en las iglesias y que eso también provoca división, la falta de perdón y de la reconciliación. Entonces nuestro deber es, yo no soy parte quizás de lo que sucedió, quizás no soy parte del conflicto o tal, pero puedo ayudar a la reconciliación. Sí. Amén. Ese es nuestro ministerio, a eso somos siendo llamados. de los que traen paz, no de lo que aportan para separar, para que la cosa se haga más grande y haya más discordia y división. Entonces, algo que la iglesia debe trabajar en eso, o nosotros como hermanos. Y algo que nosotros tenemos de nuestro lado, el Consolador. Amén. Amén. No estamos solos. Amén. Aparte de que tenemos el mayor ejemplo que es Cristo, tenemos a un Consolador. Dice la palabra en Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, Sí. a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos ese Consolador que nos recuerda. Si tienes un conflicto, una diferencia con un hermano y tú sientes eso ahí, no lo dudes. No tengas pena de que te vas a humillar, de que te vas a rebajar. Ve y dile, mira, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname. Aún creyendo o entendiendo que tú no fallaste, si hay una diferencia entre tú y tu hermano, aunque la otra persona sea quien nos haya fallado, porque al Señor nosotros le fallamos cada rato. Cada rato. Ujú. Una y otra vez, incluso le hacemos un cuento ahí queriendo que vamos a chantajear a Dios y a Dios nadie lo chantajea. Oh Señor, me voy a congregar más, voy a hacer las cosas diferentes, perdóname. Y el Señor siempre con sus brazos abiertos nos perdona. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para irarnos y llenarnos de orgullo para no ir y decirle a una persona, mira, ¿sabes qué? Independientemente de la situación, de lo que pasó, cómo sucedieron las cosas, te pido perdón. Yeah. Quiero meterle algo. Nosotros somos personas que a mí me gusta, siempre yo digo, este tiempo, nosotros somos el tiempo de Tomás. Cuando le dijeron los discípulos a Tomás, hey, Jesús volvió, resucitó. Y él no quería creer, hasta que él miró con sus propios ojos y metió el dedo a ver si de verdad era Jesús o no. Es algo que yo siempre digo del tiempo de nosotros. Nosotros somos mucho como Tomás. Y es así en esta forma de a veces nosotros hablando con alguien, le decimos, me gustaría pedirle perdón a esa persona. Me gustaría. Pero decirlo es algo diferente de hacerlo. Nosotros tenemos que darle en un tiempo de que tenemos que hacer lo que estamos diciendo. No nomás decir. Porque decirlo en una esquina o decirlo en un cuartito, lo único que va a escuchar es Dios. Pero esa persona todavía va a seguir con el dolor que tiene. Y es algo que tenemos que hacer más enseguida. Algo que a nosotros se nos dificulta como seres humanos y como cristianos a veces es que yo creo en que cuando tú has fallado en contra de una persona y el Espíritu Santo te lo ha hecho entender, porque yo creo que si tú dices que eres cristiano, definitivamente tú sabes que estás mal. Yes. O te está fallando tu comunicación con el Espíritu Santo. Y si Dios te ha dado el entendimiento de que tú estás mal,
como Fernanda dice, como Él es nuestro consejero, Él también te va a aconsejar de la manera en que debes rectificar el daño que has hecho. Y esa es la parte que a nosotros a veces se nos dificulta tanto que no somos capaces de hacer. La retribución. Yo te hice algo, pues yo tengo que retribuir, tratar de, a lo que esté a mi alcance, de no solo pedirte perdón o empezar pidiéndote perdón, pero si hay alguna manera en que yo puedo rectificar el mal que yo he hecho, que yo lo pueda hacer, ¿verdad? Como si una persona le roba a otra persona una cantidad de dinero y esa persona pues sufrió porque tú le robaste un dinero, pues tú debes de ser no solo, mira, perdóname por haberte robado esos $5,000, economízate los $5,000 y regrésaselo, ¿verdad? Esa es la parte que se nos hace tan difícil. Pero otra cosa que yo quiero decir es que a veces nos va a tocar perdonar sin que te pidan perdón. Yes. Ujú. Y eso es una lección que yo en lo personal tuve que aprender. Porque yo tenía una fantasía en mi mente de que la persona que me había hecho daño algún día se iba a arrepentir. Y no siempre, porque tú escuches la voz del Espíritu y tú sí te humilles y tú sí te arrepientas, no siempre va a ser lo mismo para otra persona, porque tal vez la otra persona no lo entiende así, ¿verdad? Y puede ser un hermano en la fe, estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? De hermanos en la fe, y aún así pasan años y nunca te van a pedir perdón. Yeah. Porque ellos no entienden que te hicieron algo malo. Y aunque lo entiendan, se van a quedar, como decimos, simplemente hablando, se van a quedar enanos en esa área. Tal vez puedan crecer en otra área. Tal vez puedan emprender un negocio. Tal vez puedan llevar esfuerzos a cabo en una área y ser exitosos. Pero hay áreas en las que no crecen porque no son capaces. Pero tú tienes que ser capaz de decir, Señor, yo perdono a esa persona, aunque esa persona jamás Mira, me yo, pida perdón. escuchándote hablar, recuerdo en un momento que alguien me comentó, oh no, tú porque a ti te gusta como que las personas estén bien y tú contar de que la gente no esté en problema, tú, o sea, que no importa quién tenga la razón o no. En pocas palabras, la persona lo que me quiso dejar dicho fue que yo no me importaba quién tenía la razón, que yo con tal de que estén bien, o sea, como quien dice, cuidando, yo estoy herida y, o sea, tú me tienes que dar la razón a mí, en pocas palabras. Pero hay algo que me gusta que dice la palabra en 2 de Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo más bien, Dios estaba reconciliando al mundo de sí mismo por el pecado que habíamos cometido, que había en el mundo. Entonces nosotros somos esas personas, esos agentes que el Señor tiene en la tierra para ser de esos que trae reconciliación a las personas, independientemente de quién tenga la razón o no. A mí es muy difícil que una persona venga y me haga comentarios negativos, de conflicto. Yo, independientemente de quién tenga la razón, a mí no me gusta entrar en detalles, porque incluso con mi esposo soy bien cuidadosa de eso. Mi esposo a veces me ha dicho, oh, porque tú me dices y esto, y cuando incluso yo veo que a mi esposo le hacen un comentario que yo veo que está fuera de lugar, digo, ok, no sigas la corriente porque entonces estamos entrando en Pecado. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Eso yo lo tuve que aprender. Y yo recuerdo que el Señor trataba conmigo esto desde niña, porque cuando yo, como les dije, mi mamá es paralítica, incluso a mi propia madre, yo a veces le tengo que decir, no mami, esto no es así. Y yo soy tu hija y nadie te lo va a decir si yo no te lo digo. Y así soy, y le doy gracias a Dios por eso, porque gracias al Señor que me ha ayudado. Pero yo recuerdo que de niña habían conflictos en mi casa, como yo le había dicho en una de los podcasts que hemos tenido, que yo vengo de un hogar donde yo no me crié con mi papá, era mi mamá, mi abuela, mis tíos, los nietos, los sobrinos, o sea, ya te puedes imaginar, y no eran cristianos. Entonces tú sabes que siempre hay conflictos y diferencias,
y mi mamá era inválida. Para mí fue bien difícil ver a mi mamá, crecer viendo a mi mamá en la situación que la vi, pero también fue de mucha ayuda porque ella me enseñó mucho. Pero yo recuerdo que cuando habían conflictos, yo me entraba al baño y yo lloraba en el baño trancada. Yo lloraba porque cuando yo veía que mi mamá entraba en conflicto o con mi abuela o con un tío, yo lloraba, y ya después yo iba a la cocina y le decía a mi abuela, mamá, no, mire, no, y trataba como de traer esa reconciliación entre, y ahora que soy adulta yo digo, wow, Señor, realmente tú estabas tratando conmigo desde niña esto, y le doy gracias al Señor por eso. Eso es lo que tenemos que tratar de buscar. Siempre que alguien te diga algo negativo de tu hermano, o sea, no, mira, páralo ahí, no, vamos a tratar de buscar la solución y de que haya esa armonía y de ver en las personas que siempre en las personas van a hacer más las cosas buenas que las malas. Pero lamentablemente como humanos siempre nos fijamos en lo malo y empezamos ya como a descalificar la persona o a quitarle valor y simplemente porque te veo y te veo de una forma diferente, ya cuando hay algo y alguien viene y me habla de ti, ya, entonces esas son cosas que traen divisiones, conflictos, y que esas no son cosas que le agradan al Señor. Entonces nosotros somos esos agentes que el Señor tiene aquí para traer unidad, amor, para traer esa reconciliación cuando sea necesario. Y tú puedes hacer 100 cosas bien. 100. Haz una mal. Y una mal. Y ya. Y esas 100 están en la basura. Yeah. Es lamentable. Es la forma que nosotros pensamos, ¿verdad? Pero tenemos que seguir aprendiendo. Eso sí. Aprendiendo Eso y pidiéndole al Señor, pues, que el Espíritu Santo siga ahí. Yeah. Amén. No ¿cómo se dice la palabra? No entristecer. Conquistar el Espíritu Santo y que Él permanezca ahí, porque Él es el que nos corrige y nos dice, hey Fernanda, cuando tú quieres como que o ver a alguien con diferencia, nos recuerda. Entonces a mí me ayudó mucho cuando yo realmente empecé a meterme más en las cosas del Señor y a verlo con una manera más seria, más y recuerdo que fue cuando empezamos la peña. Okay. La peña me ayudó bastante porque yo empecé a ver la vida de Jesús desde otra perspectiva. Yo empecé a meterme tanto en todo que ya yo lo miraba y yo miraba como si tuviera esa pared y fuera una foto, una imagen de muchas cosas, de todo lo que fue la vida, todo lo que Él pasó, y empecé como a identificarme y a entender que yo realmente no soy absolutamente nadie para no amar, para juzgar, para no perdonar, para ver con diferencia a otro y tantas cosas. O sea, Él para mí es mi mayor ejemplo y Él es el mayor ejemplo de la iglesia de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en eso de no perdonar, y que cuando perdonemos realmente lo hagamos de corazón. Que yo no diga, mira, te perdono, pero ya yo ando con diferencia contigo, o te ando mirando y ni te saludo. Cuando un perdón es genuino, real, usted perdona independientemente cómo se porte la otra persona, usted lo va a ver y va a tener la valentía de saludarle, de sonreírle, y va a salir natural y genuino. Es perdonar sin mirar un resultado. Exacto, y eso libera, oíste, eso libera. Cuando tú tienes algo, cuando alguien te daña, te afecta, y tú realmente le perdonas sin importar, o sea, si tú me perdonaste, si recibes el perdón, yo te perdono. Tú andas en paz. Sí, eso porque, como que porque ahí es que estamos por fe perdonando, porque la Biblia me dice que si yo perdono por fe. Una vez mi papá y yo estábamos discutiendo el texto que compartiste de Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, no, 70 veces 7, multiplícale a eso, ¿verdad? Y mi papá me enseñaba. Todas las veces que sea necesario tienes que perdonar, o sea, no hay excusa. Y mi papá me enseñaba y me decía, y eso se trata de un hermano, no es que todos los hermanos y ese cálculo es para un solo hermano. Ese hermano me ha ofendido todas esas veces, Señor, 70 veces 7. Eso mismo
en la cruz del Calvario, Padre, perdónales porque no. Ajá. Entonces a veces tu conocimiento te obliga a ser el que perdona porque tú tienes el conocimiento. Dios nos hace responsable del conocimiento que tenemos. Hay gente que literalmente no tiene el conocimiento, no entiende de verdad, no entiende lo que han hecho. Pero hay otra gente que sí, y que lo hace porque no quiere crecer. Pero por esa razón, la persona que tiene el conocimiento de perdonar, perdona. Tiene la mayor. Pero ¿sabes qué? Que tú estás haciendo como una doble, porque tú estás perdonando y haciendo lo correcto delante de Dios, pero a la otra persona tú le estás predicando, tú le estás inyectando algo, de que independientemente de cómo tú seas, de lo que haya pasado, yo fui y te pedí perdón. Entonces esa persona, por más que sea, si en el momento quizá no sé de una persona que está un poquito difícil, en un momento lo va a pensar, va a decir, wow, me perdonó y fui yo quien fallé. O mira, me perdonó a pesar de. Entonces nosotros estamos predicando a Cristo. Amén. Todo lo que hacemos, todo, independientemente, todo lo que nosotros hacemos. Yo le digo a mi esposo, nada más no es pararse en un púlpito y predicar. No más no es yo sentarme y leerle la Biblia a mis hijos y decirle, no, yo tengo que modelar. En mi trabajo, yo tengo que ser de la que trae reconciliación. En la universidad, yo tengo que ser la que trae reconciliación. En la iglesia, también. En mi hogar, también. Si hay una diferencia entre mis hijos, no, yo tengo que ser esa que trae reconciliación. Y con eso yo estoy modelando a Cristo. Nosotros tenemos que modelar a Cristo en todo momento. No nada más cuando tenemos una participación o no nada más cuando venimos a la iglesia. No, yo en mi trabajo tengo que ser ejemplo. Que incluso yo dejé de trabajar ahí años después dicen, esa es cristiana o ella esto. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque dejé huellas, porque yo modelé a Cristo donde quiera que voy. Amén. Amén. Quiero leer un versículo, dos versículos. A Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Él está diciendo ahí lo que tenemos que hacer. Y en conocerán todo que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y una cosa que muchos no entienden de la palabra perdón. La palabra perdón es un perdón de una persona a otra. Pero eso no significa que tú tienes que hablar con esa persona todos los días de tu vida. No es que te vas a hacer no es que te vas. Exactamente. Y muchas veces las personas que van a pedir perdón piensan que porque pediste perdón, ahora tienes que hacerte panas con esa persona. Pero eso no es algo interno, es algo que tú trabajas en el interior. Exactamente. Y ya lo reflejas cuando la persona está en el círculo social en el que está de repente, pero no es que tú vas a estar llamando, pero eso fluye, hasta en tu rostro se ve. Cuando hay un conflicto y de repente tú realmente pides perdón, se ve en el rostro, pueden estar y es como que estamos normal, todo fluye normal, pero cuando no, tú puedes ver en el rostro esa indiferencia o, ¿sí me entiendes? Entonces es lo que tenemos que trabajar. Sí, definitivamente. Y la práctica dentro de la iglesia nos ayuda afuera. Ustedes saben que yo siempre digo eso. ¿Qué es lo que yo quiero aquí, en estas cuatro paredes que son mi refugio? ¿Verdad? Esto es mi refugio. Aquí es que yo aprendo, aquí es que yo entiendo, aquí es que escucho la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y allá afuera voy practicando. Porque si llego a mi trabajo y tengo una situación realmente difícil, pero realmente difícil, que yo pueda decir, vengo a mis hermanas en la fe y le pido, mira, ayúdame a orar, porque yo quiero modelar a Cristo donde estoy, pero se me está haciendo bien difícil. Y tú te vas graduando de cada nivel, te vas graduando, mientras más vamos sometiendo la carne a la obediencia en Cristo. Hace muchos años yo siempre practicaba escribir journals y todavía
y lo hacía como tipo cartas a Dios, era mi manera de desahogarme y demás. Y pasé un tiempo muy difícil con otra persona en la iglesia que hacía lo mismo que yo. Cantaba y predicaba. Man, cuánto celo y cuánta envidia Dios, el diablo, que el Señor lo reprenda, trata de levantar en áreas, porque si es una persona que hace otra cosa, whatever. Pero si es una persona que practica lo mismo que tú, ¿verdad? O que los talentos son iguales y demás. Yeah. Y, man, eso fue bien difícil, un tiempo bien difícil. Y yo agarré ese journal y yo allí anotaba cada cosita, pero cada cosita. Y yo no sabía que en mi corazón se estaba creciendo un rencor, una amargura, una falta de perdón. Te estoy hablando, gracias a Dios, de muchísimos años atrás. Y eso a mí me costó. Y hizo una diferencia en mi casa, en mis hijos, porque yo estaba me costaba, era que yo me arrastraba para llegar a la iglesia por esa situación. Y recuerdo que un día estaba en mi casa y bajaba, yo había puesto el libro, la libreta que yo usaba, la había puesto en el librero, en donde cuando yo bajara las escaleras, lo primero que mis ojos veían era esa libreta. My God. Y un día yo bajaba por allí y el Señor me dijo, agárrame esa libreta y vete al basurero afuera y tírala. Y yo la agarré y todo lo que yo había escrito y escucho que el Espíritu Santo me dice, no, sácala de ahí y rompe cada página que tú escribiste y tírala, para que no puedas venir mañana a sacarla de aquí. Y déjame esta situación en mis manos. Yo le estoy hablando de una situación que duró más de 10 años. Wow. Y le voy a decir que esa persona se mudó de este estado, regresó a este estado, y cuando regresó nos sentamos a un café, hablamos, etcétera, etcétera. Y yo dije, great, qué bueno. No sentiste nada. No, luego fue peor. Comenzó la misma lucha cuando el perdón no es genuino. Uh-huh. Cuando en realidad son palabras vacías. Yeah. Entonces sucede, fue el doble de los incidentes previos. Y yo decía, Señor, pues ya yo no puedo más con esta situación. Y ahí yo dije, está bien, yo voy a perdonar a la persona, me voy a perdonar a mí misma por lo que mi parte en eso. Voy a pedir perdón, lo hice, pero yo dije, ni un café más. No, de verdad, porque tú tienes que llegar, pero entonces yo lo hice, de verdad, yo en ese tiempo, yo me senté con mi pastor en ese tiempo, yo le abrí mi corazón, yo dije, esto es lo que yo estoy sintiendo, esto han sido años y años y años y esto no cambia. Y yo no puedo seguir en esta situación porque la raíz de amargura en mí me está dejando pequeña. No estoy creciendo. Y literalmente yo dije, that's it, no more coffees, no más reuniones, no más, porque y luego pasaron otros 5 años. Y la persona pide mi número de teléfono y me llama. Y me dice, yo quiero pedirte perdón. Porque el perdón que te había pedido antes, no, yo quiero pedirte perdón. Y yo le dije, yo te pido perdón a ti también. Oh. Y ahí fue que yo sentí un clic y lo solté. Y dije, wow, porque yo había roto las páginas del libro, pero todo estaba aquí todavía. Uh-huh. Uh-huh. Y la que se estaba quedando pequeñita, que no crecía, era yo. Uh-huh. Entonces tú ves, no, de verdad, que entonces todo el mundo te sigue para adelante y tú, porque no perdonas. Y el que está enjaulado vas a ser tú. Yeah. Porque no estás perdonando. Y yo no quiero vivir mi vida así. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena.
O algo que quiero decir. Una de las cosas que estábamos, antes de empezar este episodio, Rolly y yo estábamos hablando y me vino a la mente de como un joven que sus papás están separados, divorciados, viven un tiempo con su papá, un tiempo con su mamá, o como sea. Ellos están buscando a alguien o una familia, y así como lo estaba diciendo Rogelio, normalmente una de las cosas una familia que ellos normalmente encuentran es una ganga. Y una ganga le dice, hey, ven para acá, nosotros te amamos, tú puedes ser parte de nuestra familia, y hace cosas que no debes de hacer. Y en vez de buscar a la iglesia, porque la iglesia está dividida, o mira que la iglesia está dividida, y va a decir, ¿para qué me voy a meter aquí cuando están molestados unos con otros, divididos unos con otros, se llaman hermanos, pero ni se pueden mirar? Exactamente. That's true. You know? Pero ¿para qué me voy a meter aquí si aquí puedo tener todo lo del mundo y me tratan como una familia? Yeah. Me tratan como un hermano o una hermana. You know? Son cosas que tenemos que mirar. You know? O también tú te conviertes, aceptas a Cristo, ¿verdad? Tienes años en la iglesia, tienes 8 años, 10 años, como sea, pero sigues tratando a la gente igual como tú los tratabas antes de conocer a Dios. Oh my God, yes. Sí. You know? No le estás enseñando la unidad, el cambio que Jesús ha hecho en ti. O, maybe, a lo mejor, cuando aceptaste a Cristo, la verdad no fue de corazón. You know? No hubo un arrepentimiento. No. Este tema es bien... es difícil de tratar, como dijo Rogelio, y es mucho, y tal vez podamos abarcarlo de nuevo, pero eso que dijiste del área de que cuando te convertiste pero no tratas a la gente, let me tell you something, Dios ha tenido que tratar conmigo en muchas áreas, en muchísimas áreas, y yo la misericordia de Dios. Yes. Pero yo he tenido que tragar e ir donde una persona y decir, de quien sea, y decir, discúlpame. Yo recuerdo que una vez le di un maltrato a una mesera y me monté a mi carro y yo para mi casa, y el Señor me dijo, go back. Y yo tuve que pedirle perdón a esa mesera. ¿Sabes lo que me dijo el Espíritu Santo? ¿Cómo le quieres hacer? Tú me dices. O te mando a pedir perdón cada vez que trates mal a alguien, o evitas tratar mal a la gente por el rencor que estás llevando dentro. Y yo le digo que literalmente yo me fui a mi casa, yo lloré como una niña, y yo le dije, Señor, hazme de nuevo. Yes. Quita este dolor. Y puede ser, quiero decirle esto a los que me están escuchando, puede ser. Es más, yo te voy a dar hasta un 98% de que probablemente el dolor que tú sientes hoy fue causado. Que tú tengas la razón. Que no te lo estás inventando. Pero aún así, por lo que Dios quiere hacer en tu vida, tú tienes que perdonar. Amén. Tú tienes que soltar. Y tú déjale las manos al Señor y tú vas a ver la mano de Dios. Pero para nosotros reflejar aquí en la tierra lo que es la representación de Cristo genuina, tenemos que morir a nosotros. Y eso no es fácil, como comenzó Rogelio diciendo. Y yo puedo decir que a mí el Señor me ha pasado por la trinchera. Yeah. Y para meterle a una misera, how do you say, someone that's serving you. A quien te está sirviendo. Ajá. En Mesera, un tú lo dijiste. Okay, I said it right. Por si acaso lo dije mal. Muchas veces cuando nosotros vamos a un restaurant,
A veces no le damos propinas a esa persona porque nos trató Trataron mal, mal. nos trajeron la comida fría o trajeron la comida equivocada o lo que sea. Pero muchas veces nosotros no usamos la mente de que ellos también tienen una vida antes y después del trabajo. Ese es tu trabajo. Y que se la están ganando así. Ajá. Así como nosotros tenemos un trabajo, nosotros tenemos una vida antes y después. Lo que pasa antes a veces puede Afectar. afectar el trabajo de nosotros. Y nosotros damos una propina a esa misera por el trabajo que ella está haciendo o él está haciendo. Y si nosotros hacemos un poquito más y enseñamos el amor de Dios, el amor de Cristo a esa persona. No estoy hablando de propina si no lo siente, ¿verdad? Pero si lo siente, una propina. O si no lo tiene. O si no lo tiene, ¿verdad? Pero darle una palabra a esa persona para que tenga una... A lo mejor no te va a ayudar a ti, porque ya te vas a ir. Pero los demás que ella va a estar ayudando en ese día, puedes cambiar la mentalidad, el corazón de esa persona para el resto del día. Es ser diferente. Yeah. Es aunque te trataron mal o aunque todos somos humanos, todos podemos saber cuando alguien está triste o está pasando algo, y aunque esa mesera no te dio el servicio que estabas esperando, qué diferente puede ser a decirle, hey, gracias, thank you. Yeah. Or are you Here's a okay? tip. You can make a difference. Or are you okay? Yeah. Ajá. Y eso es parte de lo que estamos hablando hoy. Yo creo que la clave es el amor. Yes. El amor y día a día we need to morir a nuestro yo. Yes. Y cada día decir, Señor, quiero practicar el amor. Y cuando yo mire a una mesera, a una persona en la calle, a una persona arrogante, quizás, creído, qué sé yo, a cualquier tipo de persona, tratar de mirarlo de la misma manera, como lo hubiese hecho Dios. Y yo sé que es un tema difícil, pero te lo digo por experiencia, es difícil, pero es posible hacerlo a la manera de Dios. Amen. Es Y posible. de mí, yo tengo un punto todavía. síguele. Ahora que estoy recordando, como tú dices, de un reflejo que Jesús nos da, un ejemplo que nos da de cómo debemos hacer, me recuerda también mucho el libro de Hechos, donde podemos mirar los principios de la iglesia, donde cuando finalmente vino el Espíritu Santo y movió a esa gente que empezaron de números de 100 y subieron a 5,000. Pero eso fue hasta que se pusieron de acuerdo. Unánimes. Pero cuando se pusieron de acuerdo, mira lo que dice el libro de Hechos, que si alguien estaba en necesidad, que si alguien ocupaba algo, no esperaban a buscar a decir, hey, tú puedes dar. No, ellos ya vendían sus casas, vendían su propiedad. Y no daban no nomás una parte, daban todo a la iglesia. ¿Por qué? Por el amor, por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Y la mayor parte es no ponerse ellos enfrente, no ponerse al último. Someterse a unos a otros. Y creo que eso es lo que en la división necesitamos que atacar. Sí. Necesitamos que amar, necesitamos que perdonar, necesitamos que ponernos último. En las familias, los matrimonios, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera tenemos que practicar el amor, el perdón, la compasión. Y como te digo, ver a todos como que realmente valen, ver a las personas con valor, independientemente de su condición. Una cosa que quiero decir, hablando de Fernanda hablando de su esposo, cada vez que, y Vianney, mi esposa me lo dice también, cuando yo estoy hablando por teléfono puede ser con la compañía de internet, con la compañía de teléfono, con la compañía de televisión, lo que sea, siempre digo, oh Dios, Lord, ayúdame, que sea una persona que me entienda, que sea una persona que me ayude. Yo hago lo mismo, lloro. Porque cuando
cuando yo llamo y yo le digo a esa persona el problema y yo sé que ellos pueden ayudarlo, o yo sé que lo que me van a decir, lo que me dijeron es una mentira, nomás lo quieren poner abajo de la alfombra, I'm like, ya se me está calentando, me estoy calentando y quiero empezar a Yeah, and it happens, you're human. You yeah, know? yeah, y son cosas una que yo le pido a Dios, hey, ayúdame con esto, ayúdame con Ayúdame esto. a representarte bien a ti. Yes. Y ¿sabes lo que yo hago? Hablando de eso rapidito, yo siempre le doy gracias. Si me dan servicio bueno, I say, you know what, si tienes una encuesta, envíamela, un survey. Porque te voy a dar un 10, mándamela. Y yo lo lleno. Porque si me estás dando buen servicio, vamos a multiplicar ese buen servicio. Quiero darte el good rating, ¿verdad? Que tu jefe vea que hiciste un buen trabajo. Porque good customer service no es fácil. No, es un trabajo difícil. Y yo lo hago, personalmente yo lo hago con mi trabajo, porque yo trabajo mucho con diferentes compañías de camiones. So, cuando ellos me hacen un trabajo, me ayudan y no me cobran más o me hacen un favor, yo siempre le digo gracias, y si tengo que hablar con el jefe de ellos, I'll do it. Pero es una forma de también nosotros enseñar la unidad, o lo que Dios nos ha enseñado. Jesús ha enseñado a nosotros. Porque si Él murió en la cruz por nosotros, para nosotros. And we need to be different. We do. Everywhere we We go. do. Like, cuando mencionaste eso del trabajo, a veces en los trabajos pasan cosas y tú eres humano y de repente como que se te calienta la cabeza, Yes. ¿no? Te digo porque a veces mi esposo, cuando le pasa algo en el trabajo, así como que eso me llama, me escribe y me dice, y yo empiezo como a apaciguar. Sí. Entonces me dice, es que tú, digo yo, tú sigues siendo tú. Amén. Yeah. Tú eres diferente. No, es ok. Yo trato como de buscar la vuelta. Él me dice, ay, babe, Dios te puso ahí. Yo creo que porque y tú eres siempre suerte. trato. Entonces, él cuando soy yo, él me ayuda. Entonces digo, si tú ves algo también, you told me, you know, right away. Yeah. Entonces le dice, y a veces no quiere escuchar, como que yo le digo, no, pero tú me dijiste, yo tengo que decirte. Sí. Yeah, pero es necesario. You call me for a reason. Me llamaste por una Yeah, so razón. I'm Me gonna tell mandaste you un now. mensaje por una razón. Yeah. Now listen to me. Yeah. Somos la sal De del la mundo, tierra. de la tierra. Amén. Yo quiero compartir en Filipenses capítulo 1. Quiero compartir esto porque se me hace muy importante entender con el punto que estamos hablando de la iglesia, la división en la iglesia, los celos, la envidia y qué sé yo. Pablo dice, Filipenses capítulo 1, versículo 15, y voy a leer algunos de los versículos. Mira lo que dice la palabra. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por contienda, pero otros por buena voluntad. O sea, el trigo y la cizaña crecen ¿qué? Juntos. Amén. Y dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo hablando. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Cuando yo leí eso y lo entendí, yo dije, gracias Espíritu Santo. En esto yo, Ana Ibeliz, cuando lucho con cualquier sentimiento erróneo, yo voy ahí. Cuando se refiere al ministerio, cuando se refiere a alguien que tal vez está haciendo lo mismo que yo hago, o es llamado de la misma manera que yo soy, o algo, cualquier cosa que esté agobiando mi corazón por X o Y razón, yo voy ahí. Y el Espíritu Santo me enseñó esto. No obstante, se está predicando el evangelio. La Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve ¿a quién? A Él vacía. Eso quiere decir que la intención de un predicador puede ser errónea, pero la palabra de Dios va a tocar a esa persona que está ahí, que no tiene nada que ver con el discordio ministerial que puede haber entre X iglesia
y Y iglesia, sino que hay unos inocentes a quien Cristo vino a salvar. Esa otra parte, Dios entonces comienza a trabajar por medio del Espíritu Santo con cada quien para corregirnos, porque cuando tú eres llamado a un ministerio, tú tienes una responsabilidad y Dios te va a llamar a cuentas a ti, pero por los inocentes. Y yo quisiera terminar mi parte con ese punto, de que cuando tú tengas una dificultad y tú no entiendas o sientas una contienda, un celo, una división o simplemente se te hace difícil, qué sé yo, cualquier persona, ve ahí por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Por qué practicas tú tu llamado? ¿Por contienda, división, por celos, envidia o por buena fe? ¿De qué lado quieres tú estar? Pues una cosa antes de irnos, lo podemos también mirar en forma de hermanos. Todos los hermanos que tú tendrás son diferentes a ti. Todos. Lo que te gusta a ti no le va a gustar al otro. Pero hay esa unidad entre los hermanos. ¿Me entiendes? Hay algo más fuerte que les une. Exactly. Y así debe de ser con los hermanos de la iglesia. Amén. Así debe de ser con iglesia con otras iglesias. Entre el cuerpo de Cristo. Amén. So, te dejamos con esto. Deja un comentario abajo. Si ha sido bien difícil para ti perdonarle a la persona que te ha hecho algo o no te ha hecho algo, tú le hiciste algo a esa persona. Este es el episodio número 6. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. No han escuchado hasta este punto, no han visto en la plataforma de YouTube, Facebook o en las plataformas que publicamos nuestros episodios de podcast. Esta es la red podcast, episodio número 6, y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Estos bloopers sí van a estar buenos. Estos bloopers van a estar de película. Rogelio, vamos a ir para adelante con los bloopers, ¿viste?